Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar con ustedes otra vez en Club de Prensa, esta vez acompañado de Juan Carlos Hidalgo, el analista político del Cato Institute, Sara Barderas de la agencia DPA de Noticias y Enrique Gómez Batista de O Globo. Yo soy María Luisa Rosell y estoy en reemplazo de Juan Carlos Iragorri, que se encuentra fuera de la ciudad de Washington. Y vamos a hablar de varios temas, como lo han visto ustedes ya en nuestros titulares. Y voy a comenzar por Costa Rica, su país, Juan Carlos, aprovechando del tema de las elecciones de Costa Rica que tuvo lugar el día domingo, primera vuelta. El 1 de abril será la segunda vuelta. Es un Alvarado versus Alvarado, dado que los dos candidatos que quedaron tienen el mismo apellido, aunque no están emparentados. Fabricio Alvarado, un ex periodista de la televisión costarricense, candidato del Partido Evangélico, se va a enfrentar a Carlos Alvarado, ex ministro de Trabajo, en esta segunda vuelta. Los candidatos obtuvieron 25% de votos para Fabricio Alvarado y un poquito más del 22% para Carlos Alvarado, según el recuento de votos del Tribunal Supremo de Elecciones, que tiene 90%, más de 90% del escrutinio contabilizado. Dos cosas llamaron la atención en estas elecciones de primera vuelta. Primero, la abstención que hubo en este proceso electoral, uno de los procesos marcados con un gran abstencionismo. Se habla de un abstencionismo superior al 40%, 6% más que el promedio nacional en cantones o condados que están en zonas que tienen pobreza. Por ejemplo, 21 de los 23 cantones le dio la victoria a Fabricio Alvarado. Y la otra cosa que ha llamado la atención es este repunte de Fabricio Alvarado, que era básicamente un candidato que tenía poco menos o alrededor del 3% de la preferencia del electorado en diciembre pasado, y de pronto salta en las encuestas y da la sorpresa en esta primera vuelta del domingo pasado. ¿Por qué alcanza ese puntaje Fabricio Alvarado? ¿Se convertirá él en el ganador de la segunda vuelta electoral? ¿Y qué pasa con ese abstencionismo que se marcó tanto en Costa Rica en esta primera vuelta? Bueno, un panorama deprimente para mi país a raíz de esta primera vuelta electoral. Para muchos ha sido un golpe, principalmente por el mensaje que se le está enviando al mundo. Yo pensé que mi país era un país un poco más tolerante, un poco más abierto, un poco más moderno de lo que refleja esta primera ronda. La raíz por la cual Fabricio Alvarado, un cantante evangélico, pastor, cuya esposa habla lenguas y sana gente supuestamente, terminó de primer lugar en esta votación, se resume a un solo factor. Aquí no hubo una tormenta perfecta de factores, aquí solo hubo un solo factor que generó esta situación, que fue la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, anunciada la segunda semana de enero, en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos contesta una consulta del gobierno de Costa Rica hecha hace 2 años, en donde, entre otras cosas, pregunta cuál debe ser la protección legal que deban recibir las parejas del mismo sexo. La Corte Interamericana, de una manera bastante extralimitándose, a mi parecer, de lo que debería ser su función y sus competencias, le ordena no solo al gobierno costarricense, sino a todos los gobiernos bajo su jurisdicción, que son 24, 4 de ellos ya habían legalizado el matrimonio igualitario, pero otros 20 no, les ordena legalizar el matrimonio igualitario. Dado el control de convencionalidad que existe y el hecho de que la Sala Constitucional de Costa Rica en su jurisprudencia ha dicho que cualquier opinión que emana de la Corte Interamericana de Derechos Humanos inmediatamente se convierte en parte del ordenamiento jurídico costarricense con un carácter supraconstitucional. Esto lo que quiere decir es que se legalizó el matrimonio igualitario en Costa Rica, lo cual a mí me parece fantástico. Yo soy 100% a favor del matrimonio igualitario, pero estoy totalmente en contra con el mecanismo utilizado. Uno no puede traer a una Corte Supranacional a imponer este tipo de cambios a patadas a un país. Vemos que aquí en Estados Unidos el matrimonio igualitario se legalizó también por un fallo judicial, por una decisión de una corte, pero se hizo ya después de un proceso donde se fue legalizando a través de los estados y finalmente desembocó en la Corte Federal, la Corte Suprema Federal,
y en un proceso en donde ya el matrimonio igualitario era aceptado por una gran parte de la población. En Costa Rica inmediatamente hubo una reacción a esta decisión. Una encuesta hecha poco después reveló que 2/3 partes de los costarricenses rechazaba la opinión de la Corte, y vimos en esta misma encuesta que Fabricio Alvarado, miembro de un partido que solo tiene un miembro en el Congreso, que es él, Restauración Nacional, pasa de tener un 3% de la intención de voto a encabezar las encuestas. Lógicamente, Fabricio Alvarado, él es muy telegénico, muy articulado, muy carismático. Él sale a las redes sociales con un video el mismo día que se anuncia la opinión diciendo la elección nacional va a ser un referéndum sobre la familia. Y no solo esto no se queda con el matrimonio homosexual, como le dicen, sino que el aborto pronto va a ser un tema que la Corte Interamericana de Derechos Humanos también va a decidir. Bueno, entonces pasó, esto hizo que se disparara por completo en las encuestas. También esta decisión favoreció al candidato de gobierno, Carlos Alvarado, un tipo de mi edad, el otro día vi que es 3 días mayor que yo apenas, quien iba mal en las encuestas, también iba como de 5º o 6º lugar en las encuestas, pero que a raíz de esta decisión logró capturar el voto de los jóvenes progresistas. La juventud progresista del país, espantada ante el fenómeno del evangélico, decidió aglutinarse alrededor del único candidato que salió a defender la decisión de la Corte. Entonces, básicamente esta decisión de la Corte fue la que definió la elección en Costa Rica. No se discutió la economía, no se discutió la corrupción, no se discutió los altos índices de violencia, no se discutió los problemas de infraestructura del país. Grandes temas, y es que no es que el país esté bien, si el país estuviera bien pudiéramos debatir cuántas lunas tiene Urano, pero el país tiene serios problemas que ameritaban atención, y lamentablemente nos fuimos en una discusión absurda, inútil, alrededor de un tema que no era prioritario. ¿Y usted se atreve a hacer una predicción de qué puede ocurrir de aquí a abril? ¿Cómo se va a decantar este proceso? Yo amanecí pensando de que Carlos Alvarado, del partido oficialista, del Partido de Acción Ciudadana, iba a arrasar en la segunda ronda. Pero estos últimos días me he dado cuenta de que hay mucha gente descontenta con la labor del gobierno, y que mucha gente, porque es un gobierno que ha sido bastante malo, aparte de eso transmite un aire de arrogancia. Básicamente la actitud de los seguidores de este partido es: o votan por nosotros o ustedes son unos homófobos fundamentalistas religiosos, y así no se convence a la gente. Mientras que el otro tipo es un poco más hábil. El otro tipo ha empezado a tender puentes con los demás partidos, diciéndoles, por cierto, ¿cuáles son sus ideas económicas? Vengan, hablemos del déficit, hablemos de su programa económico. Yo no tengo mayor equipo, pero estoy dispuesto a dialogar, estoy dispuesto a un gobierno de unidad nacional. Y hay mucha gente que está diciendo, bueno, la verdad es que podríamos entonces en verdad sentarnos a construir un gobierno de unidad nacional a través de Fabricio Alvarado que a través de Carlos Alvarado. Así que cuidado, cuidado. Si esto nuevamente se hace un referéndum sobre matrimonio igualitario, ya sabemos cómo va a ganar, cómo va a quedar. Pero si aparte de eso Fabricio Alvarado es todavía más hábil y empieza a tender puentes a otras agrupaciones, empieza a extender la mano en aras del diálogo, creo que puede ser incluso una derrota catastrófica para el Partido de Acción Ciudadana. Sara. Yo la verdad que lo poco que sé de Costa Rica, que no es mucho, lo siento, lo que he estado leyendo, estoy de acuerdo con Juan Carlos, que centrar una campaña política en un único tema, más que una campaña política, una elección, un resultado en un único tema, entraña muchos peligros. Ahora bien, dicho esto, yo no puedo evitar tener mis propios sentimientos, que son a favor del matrimonio igualitario, como lo llama Juan Carlos, del matrimonio gay, es como lo llamábamos en España, donde se aprobó en 2005. Pero bueno, me imagino que sí, que entraña muchos problemas el centrarlo, porque el gobierno va luego más allá de una cuestión que hemos visto que polariza tremendamente a la población. Y es una lástima, como dice Juan Carlos, que no haya habido una respuesta al matrimonio igualitario más moderna, más cercana a los tiempos en los que estamos. Enrique. Bueno, yo creo que hay dos puntos muy importantes que impactan no solamente a Costa Rica, pero toda la región. Primero, debate sobre la fuerza o hasta dónde pueden ir las decisiones de la Corte de Derechos Humanos. Es un instrumento muy importante, pero yo creo, en mi opinión, que no se puede
suplantar la autodecisión de los pueblos. O sea, la democracia es importante, hay procesos políticos de convencimiento, ningún país puede someterse a que una fuerza externa sea más importante que la Constitución. Yo creo que eso tenemos que dejar claro porque eso puede impactar todos los países. Entonces, claro que la Corte es importante crear reglamento, pero la Corte no fue elegida por el pueblo. Entonces, tenemos que pensar primero esto, hasta dónde van los poderes y los derechos, y creo que la Corte tiene más el impacto de justicia, o sea, de decisiones judiciales, no de imponer legislación, leyes. Eso es un tema que es importante debatir. El segundo es la fuerza del movimiento evangélico. Eso no es una exclusividad de Costa Rica, está pasando en todo el continente, hemos visto en Brasil. Hoy el líder de la campaña sin Lula es un fundamentalista religioso. Hemos visto que Brasil, con tantos problemas de corrupción, tantos problemas económicos, pasó como la segunda mitad del año debatiendo el desnudo en los museos. Eso como si fuera el tema más importante del país. O sea, esto es muy peligroso porque eso parece una cortina de humo de los grupos más conservadores para no debatir los importantes temas de Latinoamérica. Bueno, se ha creado todo este debate sobre la llamada ideología de género, que es como un término espectral porque uno no sabe exactamente qué es lo que es, pero de repente se ha vuelto como la causa célebre de los políticos en América Latina, en Costa Rica, incluso antes de esta decisión de la Corte. En diciembre, la Iglesia Católica convocó una marcha contra la ideología de género en que convocó a 1 millón de personas en las calles de San José. Participaron 7 candidatos presidenciales. Y uno dice, bueno, pero ¿qué se trata esto? Hoy empezaron las clases en Costa Rica y me están mandando videos de padres de familia afuera de las escuelas protestando contra la ideología de género. O sea, estamos embrutizados, literalmente, por un tema que no deberían concentrar nuestra atención, puesto que tenemos problemas mucho más urgentes en Costa Rica y en otros países de América Latina. Temas de fe, temas de interior con temas de política, o sea, es muy claro la separación del Estado, de la Iglesia en toda la región, o sea, no podemos confundir cuestiones personales de fe de las personas con cuestiones públicas. Eso es lo más importante. A mí me hace, sí, por favor, a mí me hace, es algo que me llama mucho la atención porque en todos los países cuando surge este tema se reacciona así, ¿no? La Iglesia va contra la imposición por parte del Estado de una ideología y lo dice cuando el Estado lo que intenta es mantenerse alejado de esos aspectos doctrinales, ¿no? Y lo que pretenden, por otro lado, lo que pretende la Iglesia es que se enseñe o se imponga la suya, ¿no? Y estamos en el siglo XXI, como decía Enrique, la separación tiene que ser como dicen las constituciones y como dicen las leyes, ¿no? Y sin embargo, seguimos viendo ese intento de la Iglesia por ir junto al poder o formar parte del poder y de las decisiones políticas. Momento de hacer una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar de las discusiones que hay en el Congreso aquí en Estados Unidos para ver si se evita el cierre del gobierno. Ya volvemos. ¿Qué tal? Regresamos al programa ahora para hablar de las discusiones que hay en el Congreso para lograr aprobar un presupuesto nacional y evitar así los acuerdos de corto plazo que hemos venido teniendo a lo largo de los últimos meses, de los últimos años aquí en Estados Unidos. 2 asuntos llaman la atención sobre este tema. Es un acuerdo presupuestario de 2 años que incluyen incrementos en el gasto público, especialmente en defensa, hasta por $500 mil millones. Y como dije antes, llaman la atención dos asuntos. Primero, que por el contrario de lo que hemos escuchado siempre de los republicanos, esta vez los republicanos estarían de acuerdo con incrementar el gasto público cuando ellos siempre han sido un poco de la ideología de ajustar el gasto público, de recortar más bien los presupuestos en el gasto público. Lo otro es la presencia de Nancy Pelosi, la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, que se echó un discurso de 8 horas para alargar un poco el proceso y ver si los demócratas y los republicanos llegan a un acuerdo en la Cámara. En el Senado ya hay un acuerdo, pero en la Cámara todavía no. Y tenemos que ver cómo se da ese procedimiento. ¿Cómo vio usted, Juan Carlos, ese proceso de negociaciones? ¿Y habrá finalmente un presupuesto aprobado que evite a la medianoche del día de hoy el cierre de las operaciones del gobierno? Bueno, parece que triunfó, que va a triunfar el bipartidismo y vamos a perder los contribuyentes. Porque este acuerdo, la naturaleza está de acuerdo en lo siguiente. Por allá, los años 2010 y los 2011, hubo estas batallas presupuestarias, ¿verdad?, en el Congreso de Estados Unidos. Los republicanos habían capturado
el Congreso, hubo estas negociaciones, y una de las cosas que ocurrió en esas negociaciones fue de que se acordó en su momento que si no había un acuerdo presupuestario, se iban a poner límites al crecimiento del gasto del gobierno federal, que eran tan estridentes, tan fuertes, que iba a obligar a los congresistas a alcanzar un acuerdo. O sea, pensaron que esto iba a ser tan duro, porque eran límites al gasto militar, que es vaca sagrada de los republicanos, y límites al resto del gasto discrecional, como se le dice aquí, que es el resto de las cosas en que el gobierno federal gasta plata, que es vaca sagrada de los demócratas. Entonces, con ese incentivo, se creía que los congresistas no les iba a quedar otra que alcanzar un acuerdo. ¿Y qué pasó? No alcanzaron un acuerdo. Entonces, estos techos en el límite del crecimiento del gasto permanecieron como ley. Ha habido pequeños ajustes, pero han permanecido como ley desde entonces. Entonces, ahora lo que ocurre es que los republicanos están con la necedad, porque básicamente esa es la palabra para describirlo, de levantar el techo al gasto, al crecimiento del gasto militar. Quieren gastar mucho más. Es una de las grandes promesas del presidente Trump. Lo presenta como un tema de seguridad nacional y demás. Y los demócratas dicen, no vamos a permitir eso. Y recordemos de que para pasar cualquier resolución en el Senado se requieren 60 votos, es decir, se requieren votos demócratas. Los demócratas dicen, no vamos a permitir eso, al menos que también se levanten los techos de crecimiento del gasto en otros rubros. Como programas sociales, por ejemplo. Como programas sociales y demás. Entonces, por supuesto que uno sabía por dónde iba a haber el compromiso. El compromiso es que al final se iban a poner de acuerdo en levantar ambos techos. Los demócratas le van a dar a los republicanos levantar el techo del crecimiento del gasto militar, y los republicanos van a darle a los demócratas levantar el techo. Y el tema fiscal, el tema de la deuda, el tema de los déficits, como siempre ocurre en Washington, se va a posponer para futuros tomas de decisiones, y vamos a tener entonces una situación fiscal más deteriorada. Vamos a volver a los déficits de más de $1 billón, que es en la época de Obama, recordemos, y esto se da en el contexto después de que se aprobó el recorte de impuestos en diciembre. Un recorte de impuestos que yo estoy totalmente de acuerdo, pero que sin duda alguna debería ir acompañado entonces de recortes de gastos si queremos mantener el tema del déficit bajo control, el tema de la deuda bajo control, y si queremos que estos recortes de impuestos tengan un efecto estimulante sobre la economía. Porque recordemos que al final de cuentas el crecimiento de la deuda sirve de un peso, de un freno al crecimiento de la economía. Entre más crezca la deuda, menos crece la economía. Entonces de nada valdrá, o de muy poco valdrá, recortes de impuestos si la deuda y el déficit continúan aumentando de manera irresponsable. Y eso es lo que lamentablemente han aceptado los miembros de ambos partidos. Sara, hay una contradicción entre los republicanos que abogan ahora por aumentar el gasto público cuando tradicionalmente ellos han estado en contra de eso. Ellos incluso se lanzaron a la reelección, muchos de ellos, o candidatearon para llegar al Congreso abogando los recortes en el gasto público. ¿Cómo se puede entender eso? Bueno, estamos en año de elecciones. En unos meses hay elecciones y los republicanos están pugnando por mantener sus bancadas también y por ganar otras, ¿no? Pero el hecho es que todo este presupuesto, todas las negociaciones, es una negociación de presupuesto que se ha contaminado con muchos temas, y al final lo que ha ocurrido es que los dos partidos han acabado divididos. Los republicanos tienen el ala más dura y un ala dura que está en contra de este presupuesto, precisamente por lo que tú decías, por ese incremento en gasto, aunque es un incremento mucho menor que el que va destinado a defensa, ¿no? Al ejército. La mayor parte de este presupuesto se lo come defensa. Y los demócratas tienen también su propia división y un gran problema con una parte de su electorado, con el electorado hispano, porque después de estar prometiendo durante meses que ellos no iban a apoyar un presupuesto si no se aseguraba una solución para los Dreamers, ahora los líderes en el Senado llegan a este acuerdo, y ayer vimos el discurso de 8 horas y 7 minutos de Nancy Pelosi, la cara visible de los demócratas en la Cámara de Representantes, ¿no? La líder de los demócratas en la Cámara Baja demostró esa
esa desunión o esos dos partidos que existen dentro del Partido Demócrata, y los Dreamers están indignados, las organizaciones de defensa de derechos civiles también están. Los demócratas no han logrado asegurar todavía una solución para estos casi 2 millones de jóvenes indocumentados que son estadounidenses a todas luces, excepto en el papel, y es que llevan meses comprometiéndose, ¿no? a ver cómo lo manejan de aquí a las elecciones, porque pueden tener sorpresas. Han quedado sin duda los Dreamers fuera de esta discusión y en estas negociaciones. ¿Usted le ve solución a esto, Enrique? Bueno, lo que hemos visto es que Trump está consiguiendo por la primera vez en su gobierno victorias importantes en política, porque consigue lograr el acuerdo de presupuesto como gustaría, con más gastos militares. Ha conseguido el recorte de los impuestos sin impacto fiscal, o sea, esto vamos a tener impacto, pero después de elecciones de noviembre. Y ha propuesto, en vez de resolver el problema que él creó al suspender el DACA, el programa que protege a los jóvenes sonadores, ha creado un paquete de que cambia toda la inmigración de Estados Unidos, que nunca va a tener acuerdo, o sea, para que estos jóvenes que somos como rehenes de esta política tengan una solución, que es una decisión que la mayoría de los americanos quiere, o sea, las encuestas apuntan eso, que quieren proteger a estos jóvenes, tienen que aceptar todos los otros cambios inmigratorios que no son muy aceptables por los demócratas o por los progresistas. O sea, en verdad, los demócratas están en el corner, están acosados, y Trump está consiguiendo imponer sus políticas, sus ideas, sus acuerdos. Creo que esto es un gran fallo para los demócratas. Y hay un problema ahí, porque entre más gane el presidente Trump, más va a redoblar su estrategia negociadora. Más duro va a seguir siendo en las negociaciones de ahora en adelante. O sea, en este momento, el relato de parte del Partido Republicano es que la manera de negociar del presidente Trump da resultados. No solo da resultado domésticamente, sino que internacionalmente. Bueno, negociar era un poco bueno de su parte, porque muchas veces imponer, presionar y hacer eso como rehenes, como 700,000 jóvenes de DACA. Pero no es muy negociación, porque negociación peligroso, tiene que ceder un poco para encontrar estoy totalmente de acuerdo, pero en este momento el relato que se está formando del lado conservador es que la estrategia de negociación del presidente Trump, no solo con el Congreso, sino en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con Corea del Norte, etcétera, está funcionando porque está logrando concesiones de las otras partes, y eso a mí me parece peligroso. Y mirad el cambio de agenda que hemos tenido. Trump llegó a la Casa Blanca hablando de expulsar a 11 millones de inmigrantes sin papeles. Ahora mismo de lo que estamos hablando es de cambiar el sistema de inmigración legal en un país basado en la inmigración. O sea, ya no estamos hablando de expulsar a los inmigrantes sin papeles, que sí, él sigue en las condiciones que puso. Esos 25.000 millones que pide para seguridad fronteriza son para el muro, pero también para acelerar e incrementar las deportaciones de los sin papeles, que no son los Dreamers. Estamos hablando de cambiar no sé cómo decirlo. La esencia. La esencia de este país. O sea, se ha cambiado completamente el relato. Digamos, un relato contra la inmigración ilegal, hemos pasado a un relato de vamos a modificar el sistema por el que inmigran legalmente, creo que es 1 millón de personas al año, ¿no? Quizá lo de las negociaciones, su estrategia de negociación es a la patada. Vamos a ver hacia dónde llegamos, hasta dónde llegamos, pero lo cierto es que la gente ahora mismo en este país, cuando habla de inmigración, está hablando de cambiar el sistema, no ya de expulsar a indocumentados. ¿Y cómo les ha parecido la iniciativa del presidente Trump de tener un desfile militar al estilo francés? Quedó un poco enamorado cuando estuvo en Francia de ese espectáculo y ahora quiere que se haga algo parecido aquí en Washington, con un costo muy elevado. En fin, hay toda una controversia con esta iniciativa. Una locura. Él es un megalómano, claramente, y esto me parece no solo una locura, sino muy peligroso. Estados Unidos debería ser un país, a pesar de que es interesante, porque históricamente Estados Unidos tiene la relación de la gente con su ejército y con las Fuerzas Armadas es ondulante. Después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto que las Fuerzas Armadas eran ampliamente admiradas y demás, pero después de la Guerra de Vietnam, los veteranos que regresaban desde Vietnam no podían usar uniformes, eran insultados en las calles. Antes de la Segunda Guerra Mundial,
los jefes del ejército que iban a testificar al Congreso tenían que usar ropa civil, no era permitido ni siquiera que usaran ropa militar. Entonces, hay una relación ondulante del público estadounidense con las Fuerzas Armadas. En este momento hemos visto que es una relación de amor, o sea, cada vez que se discute cualquier cosa hay que agradecer a las tropas, ¿verdad? Que si tenemos el Super Bowl, démosle gracias a las tropas, de que si hay Thanksgiving, démosle gracias a las tropas. Y me parece muy peligroso la consolidación de esta mentalidad militarista en la sociedad estadounidense. Yo creo que por eso es no solo una locura, sino algo muy peligroso. Sara. Decías, me reía antes cuando decías al estilo francés, porque es lo que él efectivamente dijo, pero yo diría que es más lo que pretende es un desfile militar al estilo norcoreano, ¿no? O sea, estamos... solo se me ocurre Corea del Norte, Rusia también es otro país que tiene estas exhibiciones de fuerza visual que al final son un gasto de dinero tremendo y terrible, ¿no? Trump... de alguna forma, no sé si tiene algún tipo de complejo, no lo sé, me encantaría saberlo, pero es un hombre que no ha servido nunca en el ejército, al contrario de lo que suele ser habitual en un político. Era una de las cosas, de hecho, que le echaban en cara desde dentro del propio Partido Republicano cuando él era candidato, y sin embargo ha llegado a la Casa Blanca, se ha rodeado de generales, ¿no? Una de las personas más poderosas, o quizá la persona más poderosa en el gabinete, es su jefe de gabinete, el general John Kelly, y como decía Juan Carlos, todo es las tropas, nuestros héroes. Me encaja perfectamente lo que él pretende, pero a mí personalmente me parece un desperdicio de dinero, y es lo que decían ayer tanto muchos demócratas como republicanos también. ¿Qué le parece a usted, Enrique? Creo que es inútil porque todo el mundo ya sabe el poderío militar americano y no se va a ver acá hay una caída. Eso está por todo el país, por todo el planeta, en verdad. Y segundo, es una decisión populista para agradar cada vez más su base. Él no gobierna para todos los americanos, pero solamente para su base, que apoya mucho esta cuestión militar, que crees que mirando va a tener la impresión de que Estados Unidos está grande de nuevo. Esto es una broma, casi una broma, con un país con tantas cuestiones militares serias como con Corea del Norte, como en Siria. Entonces creo que es una decisión, una idea populista que no va a cambiar en nada el poder o la política dentro de Estados Unidos. Muy del estilo Trump. Pasemos ahora a otro tema para hablar de Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, que se encuentra aquí en Estados Unidos. Está haciendo una gira, primero en Illinois y luego va a ir a California. No se verá con el presidente Trump, y aparentemente el propósito de esta visita del primer ministro canadiense es tratar de convencer a republicanos, tanto en el comercio como a políticos republicanos, y también demócratas, de la necesidad de mantener vigente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, del cual es parte México y Canadá. Llama la atención que no se reúne con Trump. ¿Logrará el propósito para el que ha venido? ¿Qué piensa usted? A mí me llama mucho la atención porque antes de que se lanzaran las negociaciones para revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el problema era México, supuestamente. O sea, la piedra en el zapato de la administración Trump era el déficit fiscal con México. E incluso hubo una reunión entre Trump y Trudeau en donde se insinuó de que Canadá estaba dispuesto a tirar a México debajo del bus, ¿verdad? Y que un nuevo Tratado de Libre Comercio renegociado incluyera únicamente a Estados Unidos y Canadá. Pero una vez desarrolladas las rondas de negociación, hemos visto que los mayores puntos de fricción son entre Estados Unidos y Canadá. México ha adoptado una posición, si se quiere, un poco más flexible, más acomodaticia a las demandas de Washington. En particular, Estados Unidos está exigiendo que a Canadá abra su mercado agrícola, en productos lácteos, en productos porcinos, que es un mercado bastante protegido en Canadá. Está demandando a Estados Unidos también eliminar los paneles de resolución de disputas que están contenidos en el TLCA, el TLC-CAN, que fue una gran victoria canadiense cuando se negoció este tratado. Y bueno, al punto que ha habido choques muy fuertes entre el negociador principal de Estados Unidos y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá.
Así que ahora la estrategia de Trudeau es otra. La estrategia de Trudeau ya no es tanto convencer a la administración Trump de las bondades de este acuerdo, sino convencer a los grupos empresariales que apoyan a Trump de que pongan presión sobre la administración para que no cometa el error crítico de eventualmente salirse de las negociaciones y activar una cláusula de salirse del acuerdo comercial. En este momento las negociaciones pasan por un momento muy complicado para poder mantener la vigencia de este Tratado de Libre Comercio. ¿Usted cree que tendrá éxito las gestiones del primer ministro canadiense, que se suman a los pedidos de otros, otros estadounidenses aquí mismo en este país, que están pidiendo dentro del sector, por ejemplo, agrícola, que este tratado se mantenga? ¿Qué piensa usted? Sí, no solo es México y Canadá, no solo son México y Canadá quienes tienen interés en que se mantenga el TLC, son los propios empresarios, agricultores, el propio sector económico de Estados Unidos, pese a las voces del America First que existen, pero hemos visto cómo la Cámara de Comercio se pronunciaba y pedía avanzar en las negociaciones y defendía el NAFTA. Yo creo que Trudeau también lo que está haciendo es reforzar ese mensaje. Hubo un momento en el que México y Canadá parecían asustados ante las amenazas de Trump y decidieron hacerlas saltar un poco por los aires, diciendo que ellos prefieren, porque México también lo ha dicho, no tener tratado a tener un mal tratado. Con eso frenaban de alguna forma las amenazas de Trump, y eso es lo que volvió a repetir Trudeau ayer en Chicago, lo dijo también creo el pasado viernes. Las negociaciones siguen. Creo que también debemos ver por un lado lo que son las declaraciones políticas y por otro lado lo que está ocurriendo entre bambalinas. Y hay gente, en los grupos, en los equipos de negociación se trabaja porque salgan adelante. Cada uno intenta sacar tajada, como decimos en España, y ahí estamos. ¿Saldrá adelante? Es la gran pregunta. De momento lo que hemos visto es que estamos yéndonos ya más allá de los tiempos que se habían marcado los propios actores inicialmente. Estamos en febrero, la próxima ronda es en México en breve. Se había dicho que íbamos a terminar con todas las negociaciones en el primer trimestre de este año. Ya todos admiten que es imposible, ¿no? Enrique. Bueno, yo creo que todos están ahora adoptando el estilo Trump de amenazas, 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 pero en verdad que nadie quiere salir del acuerdo. Todos los tres presidentes y los empresarios de esos países saben que si salen será una crisis tremenda. La economía de estos tres países están tan juntas que es imposible no tener una crisis, incluso con queda del PNB, porque la cadena de producción de esos países es una. O sea, no se puede romper de día por la noche. O sea, entonces van a tener amenazas, un choque de fuerzas, pero nadie quiere salir del acuerdo, y creo que al final del acuerdo va a llegar a un consenso, pero que no será fácil, porque tenemos que acordar que además de la presión de americana, México está en un año de elecciones, está en una situación muy, muy frágil, porque México depende más de Estados Unidos que al revés, y Canadá también en una posición muy frágil. Entonces, o sea que eso todo va a ayudar a Trump a obtener más de lo que imagina. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos. ¿Qué tal? Volvemos a Club de Prensa para hablar de Corea del Norte y de Kim Yo-jong, la líder de Norcorea del Norte, la hermana del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, que va a visitar Corea del Sur esta semana, va a estar mañana precisamente en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno que se desarrollan en Corea del Sur. Kim Yo-jong es el primer miembro inmediato de la familia poderosa de Corea del Norte que va a pisar territorio surcoreano. El New York Times la describe como una figura clave dentro del secretismo que tiene o que caracteriza el régimen norcoreano. Tiene un itinerario de 3 días y los medios de comunicación la describen un poco y la comparan con Ivanka Trump, la hija del presidente de Estados Unidos, por su influencia, por su llegada al líder norcoreano. La prensa internacional también especula un poco sobre la posibilidad de si podría o no ocurrir un encuentro con el vicepresidente Mike Pence, que va a estar también en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Corea del Sur, y Melania Trump, que aparentemente va a estar en el cierre, en la clausura de estos Juegos Olímpicos. Más allá de estas comparaciones, más allá de estas especulaciones,
¿Qué tan influyente es Kim Yo-jong de lo poco que se puede saber dentro de este mundo secreto que hay en el régimen norcoreano? ¿Qué se puede saber? No sabemos absolutamente nada de lo que ocurre dentro de Pyongyang. O sea, estos son meras especulaciones a partir de fotos, literalmente. Se ve que salen las fotos, se ve que es la única que sonríe cuando su hermano está hablando, porque los otros están llenos de temor, ¿verdad? Y cualquier bostezo que den puede terminar en una ejecución, pero ella sí puede sonreír y sí puede ser un poco más liviana a la hora de conducirse alrededor de su hermano, lo cual da a entender entonces de que efectivamente es un miembro poderoso de la familia Kim. También sabemos de que esta va a ser la primera miembro de la familia Kim que visita Corea del Sur desde la partición de ese país. Así que lo demás son meras especulaciones. Pero sí, esto es más interesante prestarle atención a este acercamiento entre Corea del Norte y Corea del Sur. Está la gente los optimistas que ven de que la estrategia de Trump ha funcionado y que ahora Corea del Norte está tratando de ser un poco más flexible, tratando de presentar un nuevo rostro, ¿verdad? Y negociar con el sur, mientras que están los cínicos, entre los que me incluyo, por supuesto, que dicen que todo esto es una mampara y que más bien el régimen del norte lo que está tratando es de crear una división entre el sur, Corea del Sur, y Estados Unidos. Recordemos que por más que Trump diga misa en Estados Unidos sobre la posibilidad de un ataque militar a Corea del Norte, nunca jamás lo podría llevar a cabo, al menos que tenga algún tipo de consentimiento de Corea del Sur. Y por supuesto que a Corea del Sur no le interesa tener una guerra en la península coreana, no solo porque hay ovijas nucleares probablemente apuntando hacia Corea del Sur, sino también porque los misiles balísticos convencionales destruirían la capital surcoreana en cuestión de horas. Así que para mí es una estrategia bastante inteligente por parte de Pyongyang en crear una división entre Corea del Sur y Estados Unidos, y la visita de la hermana de Kim Jong-un parece ser parte de esta estrategia. Sara, más allá del espectáculo y la presentación de estos Juegos de Invierno en Corea del Sur, ¿se puede pensar en un posible acercamiento entre las dos Coreas a propósito de este evento? No sabría qué decirte, eso tendrán que decirnos los surcoreanos después, que es de los únicos de los que vamos a tener información o al menos fiable. El hecho de que esta mujer, la hermana del líder norcoreano, vaya a los Juegos, parece ser un gesto. Lo que pasa que no me arriesgo a dar una interpretación, porque sé que si doy una interpretación la estoy dando dentro de unos parámetros de los parámetros occidentales y democráticos en los que nos movemos nosotros, ¿no? Y lo que hace el régimen de Corea del Norte creo que está muy lejos de eso. No lo sé. Esta mujer tiene poder, es miembro del Politburo, con lo cual es una mujer que tiene poder. La cercanía al líder, por ser su hermana, se la da también. Vamos a ver qué ocurre. Kim Yo-jong tiene solo 30 años, Enrique, y parece que tiene mucha influencia. Hay que recordar que un medio hermano de Kim Jong-un fue asesinado precisamente porque había unas revanchas, unas peleas entre los hermanos. Así que el régimen norcoreano tiene mano fuerte que puede llegar incluso a asesinar a un hermano o medio hermano si lo quiere. ¿Qué sabe más usted de esto? Bueno, eso quiero hablar justamente ahora. O sea, no importa mucho ser poderoso o no, importa mucho cómo Kim, el hermano, le gusta a él o no. Hemos visto que ya hay muchas denuncias muy fuertes de que él se mandó matar el medio hermano. Entonces, todo eso, ser hermano, ser próxima, no dice mucho de Pyongyang. Sí, bueno, porque mandó a matar al hermano, a medio hermano, con agente nervioso, con arma de destrucción masiva en el aeropuerto de Kuala Lumpur. O sea, no fue cualquier asesinato. Claro. Y después al tío político, que era un miembro poderoso también del régimen, lo mandó a matar, y se especula que fue con perros hambrientos que lo mandó a matar. Entonces, estamos hablando de que la familia le garantiza una película de 007. Y tenemos otro hermano por ahí, he leído, que se lo vio hace unos años en un concierto en Londres y no se sabe nada más de él. Sí, eso es todo un misterio. Vuelvo con usted, Enrique, para hablar de un artículo que publica en O Globo a propósito de una iniciativa que es bastante interesante y que me gustaría que compartiera con nosotros, sobre una serie de grupos en diferentes partes de Estados Unidos que están tratando de
practicar, de hacer una práctica para, digamos, acercar opiniones políticas distintas. El artículo al que me refiero es uno que usted publica en el que habla de diversos grupos que intentan establecer diálogos en la sociedad de Estados Unidos en un momento donde hay tanta división, tanta polarización. Cuéntenos un poco con quiénes conversó y de qué se trata esta iniciativa. Bueno, es muy interesante porque en este momento que vemos el país tan polarizado, tan radicalizado, hay cada vez más una demanda por personas, por diálogo y grupos intentando crear puentes entre los grupos políticos. Y eso es muy interesante porque encontré, por ejemplo, desde un grupo de universitarios de 19 años, un republicano y una demócrata que criaron en Carolina del Norte y que hoy ya está por todo el país, incluso con 30 representaciones en otros países. Hay grupos tradicionales que intentan siempre mantener diálogos entre demócratas y republicanos y que ahora crean nuevos mecanismos para mantener este diálogo. Por ejemplo, en uno de ellos hay una campana de la civilidad, un diálogo, toda vez que alguien se siente ofendido, puede sonarla así, y eso es un momento para reflexionarnos sobre si estamos ofendiendo a otro con nuestras ideas o no. Hay otro, por ejemplo, que hay siempre un checador de datos en tiempo real. Entonces, el debate va a buscar si las informaciones son verdaderas, si no hay fake news. O sea, es muy interesante que ve cómo Estados Unidos, que es un país que siempre defendió el diálogo, que se creció se formó en verdad con opiniones diversas y encontrando caminos conjuntos, no pierde su esencia e intenta eso. Hay incluso una empresa que crea cursos para diálogo, porque muchas compañías, muchas empresas en Estados Unidos tienen personas de las dos opiniones y que no estaban más trabajando juntos por proyectos comunes. Entonces, con eso hay cursos para volver al diálogo, volver a la civilidad y la tolerancia. Creo que es un ejemplo que podemos, eso sí, un ejemplo bueno que nuestros países podrían tener de Estados Unidos de crear grupos, porque importante es la retomada del diálogo cara a cara. Muchos dicen eso, que a veces somos tan ofensivos, tan malos en las redes sociales, pero cuando estamos adelante de uno de otro, hemos visto el poder de las palabras, que las palabras pueden ferir, pueden doler, y restablecer el diálogo es basis para vivir en sociedad, ¿no? Especialmente si se puede hacer cara a cara en vez de hacerlo a través de redes sociales donde no podemos dar la cara, que es otro tipo de debate. Y que tenemos más cosas en común que se imagina, ¿no? Así es. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos. ¿Qué tal? Volvemos al programa para hablar de un artículo muy interesante que tiene el Washington Post acerca de las mujeres y su falta de representación en la política de Estados Unidos. Dice, por cada mujer, dice el Post, en un puesto de gobierno en Estados Unidos hay 3 hombres. En el Senado, 22 de cada 100 senadores son mujeres. En la Cámara de Representantes, 84 de cada 432, porque hay 3 plazas vacantes, son mujeres. ¿Esas cifras le llaman la atención, Sara? Realmente no, porque esto no ocurre solo en Estados Unidos, ocurre en todas las sociedades democráticas occidentales y en el siglo XXI seguimos teniendo que justificar y seguimos teniendo que hablar de estos temas. Eso es lo que realmente me preocupa, ¿no? Que las mujeres seguimos estando, lo hablábamos hace un momento aquí en la tertulia, yo creo que las estructuras de la sociedad siguen estando definidas para que nosotras nos quedemos fuera y es algo que estamos intentando cambiar. Enrique. Pero acá es peor. En un ranking de 178 países hecho por el Banco Mundial, esta es una posición 99 en representación de mujeres en Parlamento. Hemos visto que las mujeres votan más. Está ahora una nueva corriente de movimiento feminista acá en Estados Unidos que va a cambiar. Están planeando 400 mujeres candidatas a diputadas, más de 50 al Senado, pero está cambiando. Pero todavía la situación acá en Estados Unidos es peor. Nunca hubo una presidenta mujer, nunca hubo tan baja participación. Comparamos con Europa, comparamos con Latinoamérica, acá la participación es menor, incluso que países árabes. Juan Carlos. Bueno, hay que ver las causas, efectivamente. ¿Por qué en América Latina, con una cultura machista más prevaleciente, hemos tenido bastantes presidentas mujeres y Estados Unidos no? Yo creo que esto trasciende simplemente el tema de la cultura machista. Se nos acabó el tiempo en el programa del día de hoy. Les agradecemos a nuestros invitados, Juan Carlos Hidalgo del Instituto Cato, gracias por acompañarnos, Sara Barderas de la Agencia de Noticias DPA también, Enrique Gómez Batista del diario O Globo de Brasil también, gracias. A ustedes, gracias por su sintonía, nos encontramos en otra oportunidad. Que tengan buen día.